tardes. Para mí es un placer estar en este primer evento del Círculo de Arbitraje con el Estado, a quien felicito por esta iniciativa. Se me ha pedido hablar sobre nuevas infracciones y sanciones. El decreto legislativo 1341 introdujo nuevas sanciones efectivamente en el artículo 50 de la Ley de Contratación del Estado. ¿Y cuáles son estas nuevas sanciones? Son 3 nuevas sanciones. Una de ellas, la que figura en el inciso M del artículo 51, es la siguiente: formular estudios de preinversión, expedientes técnicos o estudios definitivos con omisiones, deficiencias e información equivocada que ocasionen perjuicio económico a las entidades. Esa es la primera infracción nueva. La segunda es presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y observaciones, vale decir, durante el proceso de selección. Y la tercera es presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados. Respecto de la primera modificación, que es, desde mi particular punto de vista, la más importante y la que va a ocasionar mayores consecuencias. Según esta modificación, es una infracción elaborar estudios de preinversión, expedientes técnicos, estudios definitivos con omisiones. Primer punto. ¿Qué cosa es una omisión? Huelga el comentario, huelga la respuesta. La omisión es la abstención de hacer o decir algo que falta, omitiste algo, ¿no es verdad? Entonces, si yo hago un expediente técnico o un estudio donde omito algo, eso es una causal. Yo les pregunto a ustedes si es una causal de infracción, si he hecho algo mal. Bueno, vamos a ver, puede que sí, puede que no. Yo creo que, por ejemplo, imaginemos que tenemos que construir o hacer una mesa de 4 patas y nos olvidamos en el expediente, en los planos, de diseñar una pata. Entonces tenemos una mesa de 3 patas. Tenemos una mesa de 3 patas y a la hora que se va a iniciar la ejecución del trabajo nos damos cuenta de que falta una pata. Entonces decimos, hay que agregar esa pata. Entonces la entidad me puede decir, oye, ahí me estás ocasionando un perjuicio porque en el presupuesto no aparecía esa pata y hay que ponerla. Y el ejemplo de la mesa de 4 patas lo puedes trasladar a un edificio de 4 torres, lo que quieras. El ejemplo es válido para cualquier caso. Pero entonces, a la hora que incorporamos la 4ª pata, lo que está sucediendo en realidad es que el presupuesto se fija en su justo valor, porque esa mesa tenía que tener 4 patas y tenía que costar un valor que refleje el precio de las 4 patas. Entonces, lo que estás haciendo cuando lo que tenías antes era la mesa con las 3 patas, tenía un presupuesto subvaluado, faltaba una pata. ¿Eso te ocasiona perjuicio? No, porque lo que vas a gastar es lo que siempre tenías que haber gastado, la mesa con las 4 patas. De manera que es una omisión que en rigor no ocasiona perjuicio económico. Para los efectos de la norma, ¿eso ocasiona perjuicio? Yo creo que no. Ahora, otra cosa es, por ejemplo, cuando omites algo y avanzas en el desarrollo del servicio y de pronto, uy, faltó aquello. Por ejemplo, la escalera de emergencia de una obra, de una edificación. Tuviste la escalera y falta la escalera de emergencia. Tenés la escalera principal y no la escalera de emergencia. Y de pronto, por haber omitido eso, para tener que hacer la escalera de emergencia, tienes que demoler lo que ya habías hecho y volver a hacerlo. Eso eventualmente sí te ocasiona un perjuicio porque vas a haber perdido lo que hiciste en construir lo que ahora tienes que demoler y en volver a construir lo que tenías que hacer. Entonces la omisión tiene sus particularidades y sus características especiales. Deficiencia. ¿Qué es una deficiencia? Es la carencia de una cualidad propia. Deficiencia. Algo que yo entiendo es algo que haces deficientemente, haces mal.
Entonces, por ejemplo, haces un cálculo dentro del presupuesto que está equivocado, que tienes que corregir. Aplica lo mismo que para la omisión. Acarrea responsabilidad a hacer un ajuste. No olvidemos, pero antes de entrar a lo que vamos a olvidar, pensemos en la tercera opción, información equivocada. Ese es un agregado que no existía en ninguna norma, porque la norma de donde se copia esto es, como ustedes saben, de la directiva de Contraloría, que establece responsabilidades en estos aspectos. Información equivocada, creo que es lo mismo que deficiencia. Creo que ahí hay hasta una reiteración. ¿A qué obedece todo esto, o este inciso, o esta modificación? Obedece, yo creo, a una respuesta de la sociedad que quiere darle a la situación actual por la que todos padecemos, es los fenómenos de corrupción que somos testigos en estos tiempos y que ocasionan la justa preocupación de las autoridades y del Estado por defenderse de alguna manera. Pero lo cierto es que el problema acá, en los estudios, no es necesariamente el tema de las omisiones, las deficiencias o la información equivocada. El problema es que los estudios se elaboran con presupuestos insuficientes. Entonces los presupuestos y los estudios definitivos y estudios de ingeniería que se hacen con esos presupuestos no llegan al grado de aproximación deseable. Entonces, ¿qué sucede? Te encargan de elaborar un estudio definitivo y no te dan las partidas necesarias para hacer todas las perforaciones, los estudios de suelos que necesitas para lograr un estudio más o menos cercano a la realidad. Entonces, acá también hay las diferencias entre estudios de carreteras, por ejemplo, y estudios de edificaciones. Si ustedes tienen que elaborar un proyecto de un estudio de una edificación como la que nos acoge ahora, como la de la Cámara de Comercio, es muy fácil estudiar el terreno y llegar al milímetro y hacer un proyecto en el cual, por ejemplo, no vas a tener ninguna clase de adicionales. ¿Por qué? Porque conoces el terreno a la perfección y construyes, y prácticamente va a ser como armar un rompecabezas construir ese edificio. Pero cuando tienes una carretera no es lo mismo, porque en una carretera no sabes cómo se comporta el terreno, son varios kilómetros lo que comprende una carretera, entonces tienes que hacer, de acuerdo a los manuales de ingeniería, perforaciones cada cierto trecho, ver cómo se comporta el terreno y sacar por aproximación, más o menos calcular y decir esto debe comportarse de la misma manera de aquí a allá. Pero eso no necesariamente es así. Entonces ya en la ejecución de la obra te das cuenta que hay variaciones y tienes por tanto que introducir algunas incrementales materiales, y ahí vienen los sobrecostos. Pero sobrecostos que además se reflejan en la obra misma. Entonces alguien dice, oye, esta obra estaba presupuestada en $5 millones y de pronto termina costando $10 millones. Acá alguien se llevó 5 millones. Un momento, hay que hablar, eso está bien para los periódicos, para los escándalos, para la página policial. Lo que hay que hacer es analizar, hacer un peritaje técnico y mirar cuánto dinero está invertido en esa obra. Entonces se hace un peritaje técnico y dice, acá hay $10 millones. Ah, bueno, entonces ahí está el dinero que se ha invertido. Nadie se ha dado nada. Habrá que ver si está bien invertido, si está la cantidad de materiales que deben ser. Pero si, por ejemplo, dicen, hemos gastado $10 millones y a la hora que van a hacer el peritaje técnico sale que hay $7 millones, ok, ahí sí, hay 3 millones que no están en la obra. Hay que investigar. Probablemente es posible que alguien se haya llevado esos 3 millones, pero también es posible que se haya construido algo equivocadamente, haya habido que demoler eso que se construyó equivocadamente y haya que volver a hacer, como en el caso de la escalera. Entonces, en esos casos también habrá que ver si es que hay responsabilidad o no. Porque lo más importante de acá es anotar que debe haber perjuicio económico. Mientras haya perjuicio económico y ese perjuicio económico sea atribuible a quien elaboró los estudios, ahí hay responsabilidad. Si no, no. No se olviden ustedes que el artículo 1762 del Código Civil establece que si el desarrollo de los servicios comprende la elaboración, lo voy a leer textualmente, si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. Dolo, como sabemos, incurre en dolo quien deliberadamente no ejecuta una obligación, y
incurre en culpa inexcusable y por negligencia grave no ejecuta la obligación. De manera que tienes que deliberadamente incurrir en eso, porque si no estaríamos complicados. Porque imagínense ustedes, el médico que entra a operar a un paciente y que el paciente sufre un problema en plena operación, el médico sería responsable de ello. El abogado que pierde un juicio tendría que responder ante su cliente. Esos son asuntos de especial dificultad. Entonces tú, mientras hayas actuado correctamente, no eres responsable. Igual sucede con el ingeniero al elaborar un estudio. Un ingeniero, cuando elabora un proyecto, elabora de acuerdo a la información y a las herramientas que la técnica le permite. No es un prestidigitador, no es un mago, no tiene que adivinar cómo se van a comportar las cosas. Tiene que hacer de acuerdo a su arte y a su profesión. Pensar distinto nos obligaría pues, a encarcelar a todos los médicos, a los abogados y a los ingenieros. Entonces, eso es muy importante tener presente. Ahora, el perjuicio es el detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa. Pero, como queda dicho, eso solo va a ocurrir cuando se produce y se define claramente que existe. El otro inciso modificado es el de la presentación de cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de resolución de consultas o observaciones. Según me comentan algunos colegas, es habitual que algunos postores en algunos procesos de selección presentan pues esta clase de observaciones con el objeto de ganar tiempo para la presentación de sus ofertas y preparación de sus propuestas. Es una norma efectivamente que la norma permite, eso permite la norma, pero, y probablemente de eso se abusa. Pero yo creo que la solución no está en decir, oye, esto va a ser una infracción, presentar articulaciones maliciosas o manifiestamente infundadas, porque eso acarrea que lleguemos a la conclusión de quién define qué cosa es malicioso, qué cosa es esto. Entonces podemos llegar a la situación en la que eso sirva para que algunas autoridades o algunas entidades marginen de los procesos de selección a aquellos postores que son incómodos para ellas o que no desean. Entonces hay que tener cuidado con esto. De repente una alternativa más práctica es exigir el pago de una tasa más elevada para cualquier observación o para cualquier articulación frente al tribunal, para que de alguna manera le cueste al postor eso y se evite ese problema y ese riesgo. Lo mismo sucede en el caso de la otra modificación que se refiere a recursos maliciosos o manifiestamente infundados, que se presentan obviamente en este caso ante el tribunal o ante las autoridades cuando presentas una reclamación, ya no en proceso de selección, sino en proceso de reclamación contra la buena pro o contra estos casos. Entonces ahí también, si te dicen, oye, si presentas un recurso malicioso, te vamos a sancionar, entonces ¿qué? Entonces no me defiendo, porque pueden entender que es malicioso. ¿Quién califica qué cosa es malicioso? Nuevamente lo mismo. Entonces, mejor es buscar otras fórmulas. Entonces yo creo que esas tres modificaciones no son felices, porque apuntan en el ánimo de tratar de proteger a la sociedad de estos abusos que hemos visto, apuntan a eso, pero creo que no le dan al blanco en la forma indicada. Como contrapartida, para no quejarnos de las modificaciones, yo creo que hay algo que es rescatable, y es la modificación del inciso I del artículo 51 de la ley, que es infracciones presentar información inexacta a las entidades del Tribunal de Contratación del Estado, siempre que esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el proceso de selección o en la ejecución contractual al postor que presenta ese documento. Antes de la modificación que establece el decreto legislativo, la ley decía que ese beneficio o ventaja tenía que ser para sí o para terceros. Entonces yo fui uno de los primeros en decir, oye, de todas maneras, una articulación de esas tiene que significarle una ventaja para alguien. Lo importante es que no sea para él, para el interesado. Si es para terceros, no importa, hay que eliminar eso de los terceros. Bueno, la norma acá en la modificatoria ya eliminó lo de los terceros y solo es su infracción mientras tú utilices un documento, presentas un documento manifiestamente malicioso con el objeto de beneficiarte tú mismo. ¿Okay? Porque a veces
se daba en el caso de que se considerara infracción un documento que tú presentabas, te habías equivocado un número, esto pesa, te calificaban, tenía que ser, por decirte, 3 años de experiencia, si tenías 4 años de experiencia, ponías en vez de 3, 4, y era un error mecanográfico, y te decían ya, eso es un documento falso. Entonces no, tiene que beneficiarte y beneficiarte a ti, ya no a terceros, sino solo a ti, que eres el autor del asunto. Entonces eso yo creo que es importante señalar. Se habló hace un rato, habló el señor presidente del CADE de las medidas cautelares. Yo creo que eso es importante tenerlo presente, porque, por ejemplo, hace algunos años una presidenta del OCE me comentaba su pesar, porque los órganos del Tribunal de Contratación del Estado, haciendo adecuadamente su labor, sancionaban a algunos proveedores, y estos proveedores iban al Poder Judicial y sacaban medidas cautelares, con lo que dejaban sin efecto la acción del Tribunal de Contratación del Estado, ¿no? Pero yo le sugerí, le dije, publica las medidas cautelares, porque muchas de esas medidas cautelares, desafortunadamente, son medidas cautelares que no tienen ningún fundamento, ¿no es verdad? Que son sacadas por arte de magia, aparentemente. Entonces, yo le dije, que haga eso. Me dijo, sí, eso es lo que estamos haciendo, pero no estaban haciendo eso. Claro, publicaba este señor que tiene esta sanción, pero hay una medida cautelar expedida por tal juzgado. Pero le dije, no, publique el íntegro de la medida cautelar para que, si ese juez, un juez que ha dado esa medida cautelar, ha dado una medida cautelar que no tiene ni pies ni cabeza, por lo menos se le caiga la cara de vergüenza frente a eso. Bueno, empezó a hacer eso. Claro, demoró porque no se tiene también sus procedimientos, demora su tiempo para articular su plataforma, pero comenzó a hacer eso y efectivamente la verdad es que te encontraba con toda una serie de novedades. Habían efectivamente medidas cautelares que tú decías, Dios mío, esta medida cautelar ha salido de una subasta y no precisamente inversa, ¿no? Entonces, pero bueno, había de esos y había otras en rigor también en las que el juez le corregía la plana al tribunal adecuadamente, digamos que el tribunal se había equivocado, porque como sabemos, errar es humano y el tribunal también se equivocaba. Entonces había las dos cosas. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que la transparencia es lo mejor en estos casos. Porque ya el juez, por ejemplo, que saca una medida cautelar que tú ves que no tiene ni pies ni cabeza y que se la publica, si todo el mundo lo conoce, por lo menos se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Entonces ya es una manera de combatir a la corrupción y a las malas prácticas. Y creo que ese es el mensaje que hay que rescatar de todas estas cosas, y con más transparencia se pueden lograr muchas cosas. Y respecto de estas modificaciones que hemos comentado, yo creo que efectivamente hay una que es buena, que es la reducción del tema del beneficio, que no sea que solo sea para sí, pero es cierto que una golondrina no hace un verano y que las otras modificaciones hay que mirarlas con cuidado, hay que reevaluarlas y ver la manera de ajustarlas mejor para no cometer excesos. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias.